En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, guíame con tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, con estas enseñanzas que quiero compartir a estos hijos tuyos que quieran recibir este mensaje, Señor. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quiero compartirles hoy en esta tarde una objeción más de una de tantas que nos sacan los hermanos separados, que es la palabra católico, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor saben lo que quiere decir católico, ¿sí? Pero aquí lo que vamos a, esta pequeña charla que les voy a compartir, sí es importante que sepamos qué quiere decir católico, pero también que sepamos dónde está el fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque los hermanos separados, esa es una objeción más que ellos nos atacan, ¿sí? Porque dicen que en las Sagradas Escrituras no dice la palabra de Iglesia Católica, ¿sí? Argumentando que no es la Iglesia Católica porque dicen, por la simple razón de que no viene, ¿sí? Esa es una de las objeciones que nos hacen con respecto a la Iglesia Católica. Como la palabra católica no viene y en realidad así literal, textualmente no viene, entonces por eso ellos dicen que la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica o la palabra católica no es la Iglesia que Cristo fundó, pero ese es un argumento para desacreditar la doctrina de la Iglesia Católica. Quien le dio por primera vez ese nombre de católica fue San Ignacio de Antioquía. ¿Y quién fue San Ignacio de Antioquía? San Ignacio de Antioquía fue discípulo directo de San Juan y San Pablo, apóstoles, ¿sí? Entonces, ellos dicen o argumentan que la Iglesia Católica se acabó con nuestro Señor Jesucristo y que resurgió con Constantino en el año 313. Sí, pero eso es falso. San Ignacio de Antioquía lo que fue dar libertad de culto, nada más. Pero la Iglesia Católica desde el año 107 que San Ignacio de Antioquía fue quien dio el nombre a la cristiandad, la Iglesia Católica ya existía. Porque San Ignacio de Antioquía fue obispo mártir, pero también fue padre apostólico. Padre apostólico porque fue contemporáneo de los apóstoles. A eso se refiere padre apostólico. Entonces, no nos pueden decir que fue San Ignacio que fue Constantino el que le dio, porque eso es una herejía de ellos, el decir que fue el emperador Constantino, ¿sí? Aquí también es importante argumentar qué significa la palabra católico, ¿sí? Porque sabemos que estamos en la Iglesia Católica, sí, pero si nos preguntan, o entre nosotros mismos como católicos, ¿qué significa la palabra católico? Significa universal. ¿Dónde está el argumento bíblico que podemos dar nosotros como católicos para echar abajo esas falsas argumentaciones de los hermanos separados? Tenemos de entrada Mateo 28, 19 al 20 y Marcos 16, 15 al 16, que vamos a dar lectura en este momento. Aquí con las Sagradas Escrituras, en Mateo 28, 19 al 20, que dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos, todos, es una exhortación universal, ¿sí? Sean que todos los pueblos, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿sí? Entonces, no hace falta leer más para aclarar lo que significa universal. Aquí está claramente lo que significa universal. Y en Marcos 16, 15, que puede haber más citas, definitivamente sí, pero estas pueden ser, por así decirlo, las más frecuentes para ubicarnos. Marcos 16, 15, que dice: y les dijo, vayan por todo el mundo, vayan por todo el mundo. Ese vayan por todo el mundo es un mensaje universal, ¿sí? Católico. Y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Entonces, aquí está claramente que el mensaje es universal. Y ahí está el fundamento bíblico, ¿sí? De lo que quiere decir, de lo que significa la palabra católico, que es universal, ¿sí? Ahora,
La diferencia entre la Iglesia Católica y los protestantes, ¿cuál es? Sabemos que hay muchas cuestiones, pero ahorita de una manera general, integral, ¿cómo podemos saber nosotros la diferencia o cuál es la verdad como católicos ante los hermanos separados? La Iglesia Católica tiene tres elementos, ¿sí? Que es la tradición apostólica, que es el magisterio de la Iglesia, y las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y los hermanos separados nomás tienen las Sagradas Escrituras mutilada, que cambian versículos y omiten. ¿Sí? Pero esa es la diferencia entre la Iglesia Católica, hablando de esa manera integral, ¿sí? De diferencias. Sabemos que hay otros tipos de diferencias, pero hablando de esos tres elementos que le dan la solidez y la constancia a nosotros como católicos, que es la iglesia que Cristo fundó. ¿Sí? Tradición apostólica, porque dentro de la tradición está la sucesión apostólica. En la iglesia católica hay sucesión, ¿sí? Que podemos verlo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, donde está la sucesión que habla de los obispos y los diáconos y todo eso. Entonces, para poder ser, para ser obispos o diáconos, hay una sucesión que solo la iglesia lo tiene, ¿sí? El magisterio de la iglesia, que no es más que el papa y los obispos. La iglesia católica, el papa y los obispos es el magisterio de la iglesia. El papa San Damaso I en el año 382, el papa 37 de toda la historia del papado, fue quien hizo la Biblia, no la hicieron los protestantes, ¿sí? Y en las Sagradas Escrituras tenemos la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero también el plan de salvación para nosotros. Entonces yo quise comentárselos de una forma clara, concreta, precisa en este sentido, para que nosotros sepamos diferenciar de otro sentido, ¿sí? Que estamos en la iglesia que Cristo fundó. Así, en ese sentido, literal, estamos en la iglesia que Cristo fundó, pero que tú sepas argumentar qué significa la palabra católico, que sepas dónde está el fundamento bíblico, ¿sí? Esto es lo que te quería compartir en este momento, porque creo yo que es importante que lo sepas, ¿sí? Y que te sigas, como siempre te lo he dicho, que te sigas formando. Igual también, si se quieren suscribir, adelante. Yo seguiré, en unos días más dando la presentación de la Iglesia Católica, porque ahorita no quise argumentar más a profundidad. Posteriormente daré la presentación de la Iglesia Católica con sustento bíblico, ¿sí? Pero esto les quería comentar en este momento. Que el Señor los siga bendiciendo y que tengan una buena tarde todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.